Hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes en otros lugares. Bueno, hoy tenemos un vivo hermoso con Brigitte, que esperemos que salga todo bien. El tema de los hermanos, que había quedado pendiente en la semana y no lo pudimos hacer. Entonces, bueno, ojalá hoy Instagram nos ayude y podamos completar este vivo sin ningún problema. Vamos a poner acá sobre el tema. Y ojalá salga todo muy bien. Vamos a poner acá, fijar el comentario. Le doy la bienvenida a todos los que se van sumando y a los que vayan a ver este vivo luego. Así que bueno, de a poquito vamos sumando. A ver, vamos a hacer. Brigitte, querida. Hola, Claudia. A ver, la tecnología nos apoya hoy. A ver, muy bien. Totalmente, totalmente. Vos sabés, Brigitte, que recibí un montón de mensajitos, así que de preguntas. Así que buenísimo, valió la pena. Qué bien. Pues vamos a contestar a todas esas preguntas. Qué bien, qué bien. Adelante. Bueno, primero vamos a empezar con el tema de los hermanos. A ver, viste que Sí. la otra vez habíamos quedado en que sucede que hay familias que los hermanos terminan como Caín y Abel, prácticamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bien, entonces, mira, vemos que si los hermanos están en su lugar, que ocurre muy pocas veces al principio de nuestra vida, lo que hay entre los hermanos es devoción, amor, ayuda, comprensión. Es así de natural, ¿no? Lo que pasa es que cuando nace cada uno, a cada uno le toca recibir cosas del pasado que están mm, desordenadas, que están cargadas de falta de amor y que en nuestra vida, en vez de vivir la nuestra, vamos a estar viviendo esos asuntos del pasado que están sin terminar o que necesitan una mirada de amor. Con lo cual no estamos en nuestro lugar de hermano. El primogénito suele reemplazar a la primera pareja del papá o de la mamá, o a veces de los dos. Luego lo siguiente es pues quizá algún aborto desconocido de la abuela o de la bisabuela. Otro va a reemplazar al asesino de un antepasado que no fue incluido en la familia o respetado. Y así, cada uno tiene una carga que hace que no se vive en su lugar y no se ven como hermanos. Entonces, eso es la señal de un desorden. Entonces, lo que es muy interesante es que al final, al cabo de unos cuantos años, cada uno se acomoda donde está, eh, critica a sus hermanos, pero él mismo ha encontrado su zona de confort así. De modo que cuando un hermano empieza a trabajar su vida, empieza a encontrar su lugar, todos los demás se enojan con él. Sienten que les están sacando de su lugar de confort y sin saber por qué se enojan todos con él. Eso dura unos meses, un par de años y al final la resonancia del que se ha ordenado consigue que todos se reordenen. Pero para eso hace falta tiempo, mucho Tiempo. respeto y mucha paciencia, ¿no? Entonces, algo también muy interesante entre los hermanos es que entre ellos hay una jerarquía fundamental, que es el orden. El que llega primero necesita ser visto con respeto y gratitud por los siguientes. Gratitud porque ese primero abre el camino a la vida. Por ejemplo, el primogénito transforma a ese hombre y esa mujer en sus padres. Es él que transforma a sus padres en padres, ¿no? Y que abre el camino de la vida para los hermanos siguientes. Entonces, los siguientes, es muy curioso, eso es una regla sistémica, el que viene después necesita tener gratitud y respeto hacia el que viene antes para que el que venga antes
compensa, equilibre, entregándose en amor, en protección, en atención al que viene después. Pero si el que viene después pues no está en su lugar, no respeta o no agradece al primero, el primero no siente la posibilidad de amar al siguiente. Es muy interesante eso del orden, que primero tiene que haber respeto hacia el primero para que el primero o el anterior se vuelque en protección, en amor al siguiente, ¿no? Entonces, eso también significa que no hay, cuando hay una familia numerosa, vamos a decir 4 o 5 hermanos, ninguno de ellos recibe la misma dosis de amor o de respeto o de gratitud. El mayor va a recibir de todos los posteriores gratitud y respeto. A cambio, él da amor y protección a todos los siguientes. Protección o devoción o atención. Bien. El tercero, por ejemplo, respeta y tiene gratitud hacia el segundo y hacia el primero. Y de los más pequeños que él, recibe respeto y gratitud. Y entonces, ese tercero recibe amor y atención de los dos primeros y él da amor y atención a los siguientes, ¿no? Eso es muy interesante, que no hay ninguno que esté en la misma situación vital con respecto a sus hermanos, ¿no? Y entonces, pues eso explica la necesidad de poder estar en nuestro lugar. Y cuando estamos en nuestro lugar, se siente mucha plenitud, mucha alegría interior, mucha fuerza. Entonces también es interesante saber que muy a menudo falta algún hermano. Y eso puede ser la razón de riñas entre hermanos, porque falta uno. Y a ver, aquí hay algo interesante, que los padres no han de hablar de los abortos, ni naturales ni provocados. Cuando se habla de los hermanos abortados, los hermanos tienen una reacción de ira, de miedo, o sea, es algo que forma parte de la intimidad de los padres, no del conocimiento consciente de los hermanos. Pero nuestro ADN sabe de eso. Y entonces uno puede hacer el ejercicio, representar a todos sus hermanos, los mayores a su derecha, los más pequeños a la izquierda, y puede sentir, aquí hay un hueco, o aquí, o delante falta algo. Y imagina que coloca a un hermano más y sentirá. Si es real, siente inmediatamente en su estómago amplitud, algo se instala, más corporeidad, más presencia, ¿no? Y así uno se hace completo cuando puede incluir en sí, en su amor, en su mirada, a todos sus hermanos. Entonces, a veces se reprocha a los padres no hablar de los hermanos abortados. No es su papel. Porque además, las madres abortamos mucho más de un modo natural, a mucho más embriones de lo que sabemos. Es decir, no es porque voy a hablar de uno del que fue consciente que no va a haber más. Cada vez que la mujer tiene un retraso o una pérdida fuera de la comprensión de lo que es, pues está perdiendo un embrioncito. Entonces, en general, tenemos bastantes más hermanos de lo que podemos pensar, pero es muy fácil sentirlo, porque nuestro ADN lo sabe. Entonces, si los representamos, vamos a sentir los que están antes y después que nosotros, ¿no? Sí, totalmente. ¿Sabés qué te quería preguntar? La única manera de saber
que podemos tener hermanos abortados, porque no, esto es muy importante. No hay que ir a preguntarle a los padres, como, porque es una falta de respeto hoy ir a preguntarle a los padres que nos cuenten los abortos, y tampoco está tan bueno, porque antes los padres tenían que contar a sus hijos de sus abortos, como blanquear, y es como pasar la valijita y no está bien. Y, y únicamente habría que hacer una constelación para poder ver si hay más hermanos, para tener un orden, Brigitte. Mira, simplemente el ejercicio de sentir lo que te he dicho antes. Tú imaginas a los hermanos que sabes, los más mayores a tu derecha, si eres diestro, los más pequeños a tu izquierda, y sientes, aquí hay un agujero, aquí hay algo, o aquí, y es eso, uno sientes que todo está bien. Allí donde hay un agujero, un hueco, imaginas a alguien, o sea, dices, aquí hay un hermano, y es inmediato. O sientes que no cambia nada, o sientes que tú estás mucho más cómoda. Se amplía, es lo que he dicho antes, ese territorio tuyo que es el estómago, te sientes mucho más plena. Entonces es Liberada. algo que uno hace, sí, Vos que uno hace. sabés Sí. que en una constelación vi que yo, por lo que se vio, había tenido un hermano mellizo Sí. o gemelo. Y claro, antes no había ecografías como ahora y todo eso. Y ahí se sintió como algo bastante liberador en mi caso. Mi mamá no Sí. sabe, no le pregunté tampoco, pero al tiempo, mi mamá pierde mellizos al tiempo, ¿eh? Pierde mellizos y murieron los dos ahorcados con el cordón umbilical. Ya, sí. Entonces allí, mira, hay que decir que esos hermanos muertos, o sea, esos gemelitos, llevaban una gran carga del sistema familiar. O decían a unos que fueron asesinados, yo como vosotros, o a un asesino, yo pago por ti. Pero llevaban una gran tragedia y han salvado a los hermanos vivos y a los descendientes de cargar con esa tragedia, sí. Es Y verdad. en cuanto a los como tú, que habéis tenido un gemelo, eh, quizá no sea tan frecuente como se ha dicho un poco, ¿no? Eh, porque en constelación es muy difícil darse cuenta si es gemelo mío o si es una foto de la abuela o de una... No. Es muy difícil. Y entonces a ese hermano gemelo muerto, como a los hermanos muertos, es poder hablar con él, mira, soy tu hermano, soy tu gemelo, eh, gracias por haber muerto para que yo viva. Eso es fundamental porque le da una alegría muy profunda, le da como sentido a su muerte, como que descubre su misión. Y además es que es real. Muere llevando una enorme carga para que el siguiente no la tenga, ¿no? Y así le podéis decir, ahora te dejo descansar en paz o te dejo ir a la luz. A veces es más poderoso como liberación. Porque es importante liberarlos. Muy importante para ellos y para vosotros. Liberarlos. Vivir vuestra vida autónoma, no pegada al gemelo, ¿no? O al hermano. Totalmente. Mira, acá tengo una pregunta que anoté, tengo varias acá que vamos a tratar de hacer toda la que podamos, Sí. quédense tranquilos, pero mientras que vamos hablando, todo se va aclarando, ¿sí? Leonardo me pregunta, ¿podés desarrollar, Brigitte, algo sobre los mellizos y los gemelos? ¿Cuál es la necesidad del sistema o la dinámica del sistema para que nazcan? Ya. Vale, es muy interesante ver las plantas que crean un duplicado, es porque han sentido que el primero engendrado va a morir. Por lo tanto, hay que duplicarlo para que cumpla con la misión del que va a morir, ¿no?
Entonces, eso es el significado del gemelo. Que el segundo viene para llevar la misión del primero en caso de que el primero fallezca. Entonces, antes, pues morían muchos. Ahora no. Entonces, ahora sobreviven los dos. Tanto él que su destino estaba a la muerte como el otro, ¿no? Entonces, es interesante porque crea una cierta dependencia el uno en el otro. Y además, a ver, entre los gemelos hay una relación muy especial. Desde que existen, están juntos. Quiere decir que son pareja desde que existen. Que tienen un amor el uno por el otro que hace que cuesta mucho que se separen. Y podéis observar incluso en los mellizos el paralelismo de sus vidas. Uno se casa, yo tengo un ejemplo, a los 2 años el otro también. Tiene 2 hijos, a los 2 años el otro tiene 2 hijos. Se separa al cabo de 5 años, a los 2 años el otro se separa. Mellizos, o sea, unas vidas en paralelo. Entonces hay todo un trabajo y hay algo más con los gemelos y mellizos. Hay una especie de amor-odio, porque uno que es el primer instalado y viene el segundo y le quita espacio. Mutuamente se quitan espacio, se quitan territorio. Entonces, a la vez están fusionados y no saben vivir el uno sin el otro, pero a la vez no respiran lo suficiente por el otro, por la presencia del otro. Entonces, muchas veces se traduce luego en la vida real, adulta, en amor-odio. Necesitar del otro y no soportarlo, ¿no? Entonces, allí es poder hacer el trabajo como de una pareja, pero de una pareja que necesita separarse. Por ejemplo, representarlo, más que una constelación, un ejercicio donde se representa al otro, diciéndole cada uno, o sea, como se pueda, ¿no? Tú eres mi primer amor y siempre lo serás. Te amo desde que existo. Y ahora soy adulta y ahora tú eres adulto. Te libero de mí, te dejo vivir tu vida y yo elijo vivir mi vida. Hay como un desgarro en los dos, pero una liberación. Entonces es un trabajo importante de hacer. Quizá a veces repetirlo. Como hay un ejercicio conocido, lo tenemos en la web y en el libro de ejercicios, que es, ¿cómo se llama? Cortar una dependencia. Y es un ejercicio muy poderoso, cortar la dependencia. Y hacerlo, pues, una y otra vez, porque no es inmediato ese corte de ese amor tan grande. Y no solo tan grande, sino desde que existe la persona, al principio, durante meses, no sabe vivir sin el cordón que la une a la otra, ¿no? Después de esa terapia. Bien. Sí. No sé si hay... Acá hay otra pregunta. ¿Qué pasa con los siameses? ¿Lo mismo? No o sea, sí, por supuesto que es lo mismo. porque es más complejo acá, ¿no? Porque comparten a veces un cuerpo y 2 cabezas, a veces están muy pegados. Y que para que sobreviva uno con una vida, digamos, más fácil, casi siempre exige la muerte de otro. Y precisamente pues en el destino de ese que va a morir, pues eso como que estaba ya previsto, ¿no? Pero eso crea una culpa tan grande al que ha conseguido vivir con esa intimidad
tan funcional, porque era el otro ya, físicamente, que necesitarán un apoyo muy grande el superviviente, agradeciendo al otro, sin culpa, agradeciéndole, pero necesitará mucho apoyo. Sí. Mira qué interesante lo que dice Rita. A mi gemela me la separaron al nacer y recién nos conocimos a los 17 años. Vale. Posiblemente una de las dos o las dos hayan vivido eso como un movimiento interrumpido. Quiere decir que eso se traduce en estar vacío de otro y sufrir esa separación sin poder vivirla afectivamente. Y eso suele crear reacciones agresivas, estrés postraumático, de dolor, de miedo a que me separen de nuevo de las personas a las que ame. Yeah. Bien. ¿Qué pasa, Brigitte, cuando hay medios hermanos donde no se odian porque, bueno, una fidelidad hacia la madre del primer matrimonio o del padre o hijos extramatrimoniales, que son hermanos, claro? Son hermanos, sí, son hermanos. Entonces, como son hermanos, si no se aman, es que están desordenados. Y entonces lo que hay que pensar que casi siempre el que nace del segundo matrimonio, aquí quizás del matrimonio oficial, va a reemplazar al padre o a la madre que fue despechado. Y entonces está con rabia con el universo entero, porque sufre del despecho que vivió esa persona, ese padre o esa madre, de ese hijo no reconocido o de ese primer hijo, ¿no? Es una situación difícil, pero que tiene una sanación por una constelación, de un modo muy, muy fácil, muy claro. A ver, cuando dos hermanos no se llevan bien, hay que ver a quién está reemplazando cada uno. Y en cuanto ya se suelta la persona a la que estoy reemplazando, ya aterrizo en mi lugar y descubro al otro hermano y empiezo a amarle. Entonces, a veces un hermano reemplaza a un muerto, un hermano olvidado o a una pareja anterior, del padre o de la madre. Eso se ve mucho, es interesante eso, porque se ve mucho que a veces solamente creemos que están reemplazando al sistema, abuelo, abuelita, tíos, y a veces puede ser una pareja. Eso es muy frecuente. Y se suele olvidar, porque no es miembro directo de la familia, sino es precisamente un excluido. Y la noción de exclusión de Hellinger es importante. Son los excluidos los que dirigen la vida de los vivos. Sí. ¿Quiénes son los excluidos? Pues primero, las parejas que fueron despechadas para que existan ese hombre y esa mujer, o ese padre, esa madre y esos hijos. Entonces, no todas, sino las parejas principales que existieron antes van a ser representadas o reemplazadas por alguno de los hijos. Y eso no es una intrincación grave, pero sí que va a amargar la vida de la persona toda su vida y no solamente la suya, sino la de toda la fratria, o sea, de todos los hermanos, ¿no? Y eso repercute muchas veces en los hijos de esos hermanos, por ejemplo, los sobrinos repercuten, ¿no es cierto? Porque si uno no está en su lugar, pues no lo estará nunca, ni en su pareja, ni con sus hijos, nunca estará en su lugar de madre o padre, porque estará todavía reemplazando a otra persona. Entonces, todo lo que viene después estará con amargura, con distancia, con frialdad, con conflictos que no se deben a esas dos personas, sino a la presencia de otras que no fueron vistas, a la presencia de esos excluidos que necesitan ser reincluidos, vistos, liberados, ¿no?
Claro. Acá dice, Funda Sillas dice, eso me pasó exactamente así. Viví la vida de la primera esposa de mi papá. Qué Eso. bueno que lo haya visto. Wow, que lo haya liberado, sí. Porque Sí. además te crea una cosa un poco de carácter diferente. Te sientes muy, muy contenta porque soy la preferida de papá o de mamá, pero soy superior a todos los demás. Me siento mejor, ningún hombre está a mi altura porque mi papá es siempre el mejor. O sea, hay como una autosatisfacción del ego, se puede decir, que nos aísla de la realidad, que nos aísla de lo que podría ser una vida armoniosa, que nos impide. Entonces, es muy útil constelar estos sentimientos de superioridad, de aislamiento, de nadie está a mi altura. Mm, Son mm, es verdad. Eh, ¿Cómo hacer, Brigitte, porque a veces es imposible, pero yo siempre digo que primero nos tenemos que acomodar nosotros, porque generalmente queremos acomodar al hermano. Yo quiero que mi hermano sea mejor, quiero que mi hermana me hable, quiero que mi hermano eh, sea distinto. Estamos vale, viendo cómo queremos que sean y vale, nosotros no nos estamos acomodando, porque en eso estamos como padres, ¿no? ya. Y sobre todo estamos desordenados. Y, y si decimos eso con nuestros hermanos, vamos a decir eso de nuestras parejas, de nuestros compañeros de trabajo, del mundo entero. Y entonces, ¿qué quiere decir el energético? Si estoy en contra de algo, ese algo va a aumentar. Si critico a mi hermano porque es no sé qué, pues va a ser más no sé qué. Si lo critico porque fuma, va a fumar más. O sea, todo lo que critico no va a hacer más que aumentar. Y yo, como crítico, voy a recibir crítica. Y la gente me va a temer. La gente no me va a querer porque temen mi crítica. Entonces me encuentro cada vez más sola, aumentando las cosas desagradables que me rodean. Mientras que sí, eh, es un principio de energía. Acepto lo que hay. La energía esa que me molesta se va a rebajar, va a disminuir. Mis hermanos se van a transformar, mi pareja se transforma cuando la acepto exactamente como es. Claro. Todo mejora. Y yo me encuentro en paz también. Y la gente va a empezar a amarme también. Sí. Totalmente. Hay un escrito que dice, los matrimonios, a la esposa o al esposo los conocemos en el divorcio, a los hijos en la vejez, a los amigos en las malas y a los hermanos en las herencias. Vos estamos hablando de los hermanos. ¿Es tan así? ¿A los hermanos los terminamos conociendo por las herencias, Brigitte, crees? En el sentido que la herencia descubre los desórdenes. Mm, Ese sentido, ¿no? Porque una herencia siempre tiene razón, porque una herencia, independientemente de la voluntad de los padres, va a ir solamente a los que están en su lugar. Solamente a los que están en su lugar. Creando entonces muchos conflictos en los que no están viviendo su propia vida. Si los hermanos estuvieran en su lugar, aceptarían. Como dice Hellinger, bueno, pues hay uno que va a recibir más. Porque nadie lo sabe, pero a nivel sistémico sí sabremos que quizá este hermano está viviendo también la vida de varios abortos que los demás no ven a nivel inconsciente, entonces va a recibir también esa parte. Si uno recibe más, pues la herencia es un regalo. Pues todo el mundo agradece haber recibido o no haber recibido. Es un regalo. Y el hermano que recibe más agradece y puede, pero no tiene ninguna obligación, puede repartir con sus hermanos lo que ha recibido, pero no tiene ninguna obligación. Entonces, la, la herencia revela si uno está en su lugar y si está en su lugar tendrá respeto, gratitud, amor por lo que esté pasando. Sí. Qué maravilloso. Mira, acá Penélope dice, a mi marido, sus hermanas por parte de padre,
no le hablaban porque él estaba siendo reconocido, un reconocimiento legalmente. Y una de las hermanas, por parte del padre, dejó de hablarle. Él se enfermó y murió y nunca se acercaron. Ya. Pues mira, allí esa exclusión activa se va a heredar. Y los descendientes, probablemente en la generación no inmediata, sino la de los nietos, va a recibir ese daño y esa exclusión. Y alguno va a pagar por ello y otro va a imitar. Qué bárbaro. Acá, bueno, mira, esto viene bárbaro porque justo yo estoy pasando una situación que viene bárbaro. Mi mamá está con cáncer, que yo te había comentado, Sí. y a mí me crió mi abuela, y la verdad es que el cáncer de mi mamá parece una locura, pero hizo que yo la acompañe, siempre desde el lugar de hija, porque es muy fácil ponerte en lugar de mamá de tu mamá, más cuando te lleva 14 años. Y Claro. estoy acompañándola, pero vos sabés que mi hermano no quiere saber nada, no siente nada por la enfermedad de mi mamá. Y yo llegué a una conclusión, yo no quiero, porque esto es como pensando, ¿viste? Yo no quiero pelearme por mi hermano lo que no puede dar, yo sé lo que puedo dar yo y me voy a ocupar todo lo que quiera y pueda y realmente tengo muchas ganas de ocuparme. Pero yo noté que he escuchado a tantas familias que se peleaban los hermanos porque no hacían lo que ellos querían que hagan. Yo soy la mayor, ¿no? Pero yo no Eso, quiero que mi hermano haga lo que no puede hacer. Y yo estoy contenta haciendo lo que hago. ¿Eso es estar en orden? totalmente, totalmente. Porque el que está en orden, primero ves a tu madre como, a tu mamá como mamá. Y eso solo lo hace el hijo que está en su lugar. ¿Vale? Luego, quizá antes no estuvieras en tu lugar. Y entonces, los hermanos siguientes no se permiten tomar a los papás si el mayor no lo ha hecho. Solamente después de que el mayor lo haya hecho, se sienten autorizados Así. a ver a sus papás. Entonces, quizá tu hermano está en este proceso de tener que cambiar y es un cambio muy profundo y que necesita bastante tiempo para que se permita aterrizar a su lugar de hijo y ver a su mamá. Porque tú Y en su internamente tiempo. le has autorizado a acercarle él a su mamá, ¿no? Entonces es Mira, muy hermoso el justo está permitirle contando, tú perdón. ser como es, perdón, simplemente el permitirle ser como es, le va a ayudar muchísimo a acercarse a tu mamá, muchísimo. Qué lindo eso. Acá hay una persona que está diciendo que le pasó algo parecido con una mamá que tiene ACV. O sea, es muy común esto, porque como Sí, que a mí me abrió algo, ¿viste? sí, Y también creo que es bueno para que mis hijos vean. Yo no lo hago, porque te vuelvo a repetir, no lo hago para que mis hijos vean, para que el otro haga. Yo hago todo desde las entrañas. Me sale a acompañarla, hacer los papeles, que es muy burocrático todo ya, todo, y ella está como sorprendida. Y un día me ya. dijo, yo te debo la vida, me dijo. Le dije, no, 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 no me debes nada, le dije, no me debes nada. Bueno, espera, espera. Tú la has hecho madre. Claro, El primo transforma a ese hombre y a esa mujer en padres. Y lo que dice tu madre posiblemente signifique eso. Tú me has transformado en madre. Y es verdad. Y es la grandeza del primogénito y es lo que reconocen los hermanos posteriores. El que transforma a sus padres en padres, el que nos abre el camino hacia esa vida creada por los padres. Es eso la grandeza del primogénito, sí. qué lindo. Acá pregunta si por favor podés explicar nuevamente, Brigitte, qué quiere decir cuando los hijos están desordenados con lo de la herencia, cuando uno recibe más y el otro nada. Ah, vale, de acuerdo. Porque porque está contando que una hermana se quedó con una casa y los otros 8 no les tocó nada. Pobre, Diana. Entonces, sí,
Si un hermano, por ejemplo, pues reemplaza a primera pareja del papá, nada, no está en su lugar de hijo, no va a recibir nada. Si ha habido hermanos muertos y uno en su destino es ver a esos muertos, estar con ellos y estar en su lugar de hijo, identificado con los muertos, va a recibir 3 partes en vez de una si hubo 2 abortos, la suya y los 2 muertos. ¿Vale? Y los demás hermanos, si no están en su lugar de hijo, por lo que sea, no recibirán nada. Entonces, una herencia es una gran información, porque nos dice quién está en su lugar y quién no. Quién está en su lugar de hijo y quién no. Entonces, una vez que sabemos quién ha recibido y quién no, podemos hacer una constelación de esto para que todos los que no recibieron vuelvan a ocupar su lugar de hijos. Es la única solución. Y si no, olvídense, porque una herencia es un regalo. Un regalo no se busca, no se pide. Ustedes se pueden olvidar de la herencia, si están en ese caso, no va a llegar. Entonces, Claro, claro. eso es agradecer la herencia, mostrar quién está en su lugar. Entonces, después, constelar, trabajar para estar en vuestro lugar y entonces vuestra vida, no solamente la herencia, sino se va a transformar. Es que en el momento en que aterrizamos en nuestro lugar, nuestra vida da una vuelta entera hacia mejor, por supuesto, hacia la plenitud, hacia la fuerza, hacia la felicidad. Mirá Sí. cómo saltó Brigitte lo de la herencia. Después, ahora, esta le pasé la última pregunta, porque no te quiero tener mucho tiempo, porque la verdad que sos tan generosa y tan clara, que si que hay Oh, una meditación que podemos hacer después para los hermanos, sería bueno. Acá Roxana dice, mira, tremendo, dice. A mi padre lo hicieron pasar por muerto para cobrar una herencia las hermanas. Mi padre, a sus hermanas, espérate, mi padre a los años volvió a verla, pero no le dijo nada. Estaba ordenando. a su hermana. Sí. ¿Eh? Uh Ya, -huh. ya. Mira, es interesante intelectualmente, Sí. pero como hija, padre o nieta, no debes meterte en nada. Solo honrar el destino de tu padre. Agradecerle haber sido ese padre y agradecerle seguir vivo y honrar el destino de tus tías. No es asunto tuyo. Y conforme más te retires a tu lugar de honra de los más grandes, más se va a ir armonizando lo que quedaba por armonizar. No entremos en conflictos, responde. Qué lindo Sí, esto, porque esto es honrar y dejar de meternos en las cosas que hicieron los más grandes. de los Es más querer grandes. corregir los más grandes, querer corregir. Es injusto lo que hizo la tía, está mal, está bien. Y la verdad que eso nos debilita mucho en nuestra propia vida. Sí. Y luego, mira, hay una cosa en sistémica que vemos que todo tiene su razón de existir. Entonces, esas tías estaban atrapadas por algo de su destino y estaban respondiendo a algo de su destino. No es por maldad y tal, no, sino que no, ahí había algo que no podían ver y que estaban haciendo desde un desorden, pero creyendo hacerlo algo bien. Entonces, por eso no podemos juzgar, no tenemos ningún elemento para saber. Y solamente que estaban en desorden también. Entonces, al honrar, y eso lo hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Cuando alguien toma a sus padres por fin exactamente como son, los padres y toda su familia empieza a sanarse. Y la generación anterior también, y anterior también. Y todo empieza a sanarse. En los que si me meto en conflictos, yo solamente empeoro las cosas. Entonces se trata de aceptar o honrar lo que pasó antes y que no podemos entender, ni no tenemos elementos para saber.
No. Totalmente, qué lindo, qué lindo. Bueno, este ya es otro tema. Dice, ¿por qué cuando nuestros hijos son adultos quieren estar alejados y consideran que nosotros invadimos? Vale. Es otro tema, es de hijos. Es muy interesante. Eh, Uno se hace adulto cuando es autónomo, cuando puede sobrevenir a su propia vida, o sea, con su trabajo, su dinero, y empieza a tener familia o sus amigos, su vida. Para eso necesita separarse de sus padres. Y los padres van a estar en crecimiento, toda nuestra vida los padres estamos en crecimiento. Y esa separación de los hijos es un gran paso de crecimiento también. Necesitamos dejar a nuestros hijos adultos crecer, vivir su vida de un modo autónomo, arriesgarse, vivir solos. A ver, el vínculo afectivo va a permanecer toda la vida, pero ya tengo que retirarme y hacer que ellos vivan con su propia fuerza, sus propios conflictos, lo que tengan que resolver, lo que tengan que asumir. Y yo desde atrás, amándoles, ayudando en alguna medida, sobre todo honrando y amando a mis hijos y confiando en ellos, dejándoles vivir su vida adulta, como hicieron nuestros padres cuando empezaron a vivir su vida adulta, crear a su familia, ¿no? Así. Acá preguntan si el hermano mayor no quiere tomar a la madre, a los padres, nosotros no vamos a poder tomarlos. Entonces, cuando somos pequeños, no nos atrevemos, no nos permitimos hacer mejor que el mayor. Pero ya cuando somos adultos, ya podemos decir, mi hermano mayor no puede porque no está en su lugar, pero yo decido tomar a mi padre y mi madre. Ya soy adulto, ya no soy dependiente de mis hermanos. Es eso la gran fuerza que nos da la separación de nuestra familia de origen. Cuando soy adulto, me separo y asumo todo lo que hago. Y entonces, yo soy responsable de tomar a mis padres. No es porque mi hermano no podía tomar, no me voy a permitir. No, 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 no. Tu hermano tiene su vida, es adulto. Ahora tú, adulto, tomas tus decisiones, ¿no? Así. Totalmente. Brigitte, ¿querés que hagamos una meditación para este tema de hoy, que es los hermanos? La próxima vamos a, por lo que están, hablaron un montón de herencia, no sabes todas las cosas todos los casos que pasaron, pero que yo sé que vos con tus palabras has respondido a todo. Acá muchos hablan también cuando no tomás a tu papá y a tu mamá, o los tomás, mejor dicho, los honrás, pero él sigue siendo agresivo. ¿Cómo trabajar eso? Pregunta Ya. Expandir. Entonces, a veces es muy útil representar. Yo voy a representar a este hermano agresivo y me represento a mí. Y voy del uno al otro. Y hay una información. Entonces, igual ese hermano agresivo me dice algo que yo no veía y que tenía que ver. Yo he visto a menudo que el agresivo me dice, tienes que estar más en la vida, que estás mirando el pasado, que estás en las nubes, ponte en la vida. Muy a menudo es por amor a nosotros que nos dice algo que no vemos que nos está haciendo daño. En otros momentos podremos ver que está reemplazando a otra persona, entonces podemos ver a esa otra persona o un hermano muerto, y entonces en vez de ser dos, nos ponemos tres en ese ejercicio y ya desaparece la ira del hermano. O sea, quiere decir que tenemos herramientas, los ejercicios sistémicos, el libro, la página web, para rebajar muchas cosas desagradables de nuestra vida. Muchas. Bien, Brigitte. Muchas. La verdad que qué lindo es escucharte. Ustedes pueden ir a la página, ver todos los ejercicios de Brigitte. Yo tengo
tus libros que me encanta. Un día abro, viste, así, en la página que sea, y me pongo a leer y digo, esto lo había visto, pero no lo había entendido de esta manera, viste, así que todo sirve para seguir mejorando. ¿Querés que hagamos la meditación, Brigitte? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, nos preparamos, cada uno según nuestra costumbre. Y podemos quizá empezar a respirar desde el corazón, como si tuviéramos los pulmones en el corazón. Vamos a aumentar la resonancia que estamos creando ahora entre todos. Y primero vamos a imaginar delante de nosotros a nuestros padres, aunque hayan muerto, da igual, aunque no conozcamos uno de los dos, da igual, porque fue un hombre y una mujer de verdad, que fueron nuestros padres. Y ahora vamos a verlos rodeados de sus hermanos. Si no conocemos a sus hermanos, podemos sentir uno, dos o muchos e imaginarlos. Y vamos a mirar a cada hermano de nuestros padres con respeto y con gratitud, haya pasado lo que haya pasado. Me olvido de los relatos. Los relatos nunca hablan con amor, nunca hablan de la realidad. Miro a cada uno de mis tíos y tías para poder decirles o bien te amo o bien gracias. Más que sus parejas, lo que importa es el tío o la tía que es hermano de nuestros padres. Muy bien. Voy a seguir y si no, ustedes no han tenido tiempo para respetar a todos sus tíos, ya volverán a hacer esa meditación con más tiempo. Y ahora me siento rodeado de mis hermanos. Si soy diestro, a mi derecha están todos mis hermanos mayores y a la izquierda los pequeños. Me tomo el tiempo de sentirlos. Y como dije antes, allí donde siento un hueco, pruebo a añadir a alguien. Si no mejora mi sensación, quito ese hermano más que yo he supuesto y pongo allí donde haya hueco y donde sienta que me hace sentir más feliz. Y ahora miro a mi derecha al hermano más mayor, que esté vivo o que esté muerto.
no importa. Y a veces con la constelación no sabemos si está vivo o si está muerto. Miro el primogénito de papá, de mamá o de los dos, da igual. Y le honro por haber transformado a este hombre y esa mujer en nuestros padres. Y le doy las gracias por habernos abierto el camino de la vida. Y ahora, ya que soy adulta o adulto, le digo, me despido de la promesa que te hice de no hacerlo mejor que tú. Me atrevo a vivir mi vida al máximo. Y ahora miro al que viene después, al segundo. Le honro por estar antes que yo. Y le doy las gracias por seguir abriéndome ese camino. Y si tengo más hermanos a la derecha, pues ustedes paran el vídeo y siguen haciendo lo mismo con todos los hermanos que están a su derecha. Y ahora miran a su izquierda, a los pequeños. Y el que está justo a su lado, a su izquierda, esperan, le miran y esperan su respeto. Esperan su gratitud. Y cuando sienten ese respeto y esa gratitud, le dicen, te amo, cuenta conmigo. Y ahora hacen lo mismo con el hermano que viene después, uno más pequeño. Pueden abrir los ojos hacia él a la espera de su respeto y de su gratitud. Y esperarán hasta que ese hermano les muestre su respeto y su gratitud. Y si se lo muestra, le dicen, te amo, cuenta conmigo. Y si tienen más hermanos, van a parar el vídeo para poder terminar con cada uno de sus hermanos. Y ahora, con cada uno de los hermanos en su lugar, que se siente hermanos de todos, sentís que os dais la mano, los vivos y los muertos. Y hay un abrazo entre todos. Entre todos. Un profundo abrazo que os hace sentir una plenitud y una fuerza inmensa. Os llena de amor, de compasión y de gratitud. Quedaros en ese abrazo.
Muy bien. Quiero decir una palabra sobre el hijo único. Hay poquísimos hijos únicos de verdad. La mayoría de los hijos únicos están rodeados de hermanos muertos, de embriones o de abortos. Entonces allí tomará en su corazón a todos esos hermanos para también poder separarse. Eso es muy importante. Sobre todo ahora los que han nacido por inseminación artificial y que tienen muchos hermanos embriones congelados o muertos. Necesita amarlos a todos y separarse, cada uno su destino. A tus hermanos, o sea, les hace falta vivir su destino, que es la muerte, al servicio de algo muy grande que no entendemos, y tú tomar tu destino, que es vivir. Y así le da un sentido a la muerte de tus hermanos. ¿Vale? Qué hermoso. Vos sabés, Brigitte, que fue la primera vez, viste, yo siempre digo, mi mamá tenía 14 y mi papá 21, yo siempre dije que es la primera vez que siento a mi derecha tomarle la mano a alguien. Y sentí eso que decís vos de algo, una tu gemela. podría ser. Además, si la gemela muere, es que es la mayor. Impresionante, la primera vez la sentí. Qué lindo, una existencia corporal muy grande, una fuerza, un estar aquí, sí, hermoso. La verdad que gracias por este encuentro. Sí, queda grabado, quédense tranquilos, van a poder hacer la meditación. Y bueno, y te amo, Brigitte. Vamos a seguir compartiendo momentos hermosos. Sí, sí, gracias. Ha sido precioso. Y gracias por todas las preguntas. Han sido muy oportunas, muy buenas. Gracias. Gracias. Esta vez la tecnología nos ha apoyado. Nos ayudó, estuvo de nuestro lado. Sí, eso es, sí. Así. Bueno, pues gracias y adiós a todos. Adiós. Bendiciones para todos. Gracias, Brigitte. Gracias.